Quizás muchos de los que están viendo este video no la recuerden o ni siquiera hayan escuchado nombrarla, pero allá por fines de los 90, principios de los 2000, existió una particular revista dedicada principalmente al anime, pero también al manga, que marcó una época para los fanáticos del género, llegando a niveles de popularidad y fanatismo pocas veces visto con una revista. Como habrán visto en el título, estoy hablando claramente de la revista Láser, la revista de anime y cultura pop en general, que sacaba la editorial Ibrea décadas atrás. La idea de este video es comentar un poco qué era la ya mítica Láser, cómo fueron sus inicios, el impacto que generó, su polémica finalización y los rumores que aparecieron hace unos años de su posible vuelta. Antes de arrancar, como siempre te pido que te suscribas a mi canal. Es solo un clic y ayudas a que siga creciendo, y ya que estás, seguime en Instagram para más contenido relacionado. Ahora sí, arrancamos. La revista Láser nació como una idea de Leandro Berto, quien a día de hoy sigue a cargo de la editorial Ibrea, luego de primero incursionar con su propia comiquería y creando una editorial del mismo nombre, Genux, donde editaría cómic estadounidense, más específicamente los cómics de la sección Top Cow de Image, pero esta tuvo poco éxito y cerró a la brevedad. Con este nuevo proyecto de crear Ibrea y la revista Láser, Oberto buscó a un hombre de confianza como su socio, y es así como acudió a su ex compañero de secundario, Pablo Ruiz, no confundir con el cantante. Con un trabajo a pulmón de estos dos amigos ahora convertidos en socios, el 7 de julio de 1997 salió a la luz el primer número de la revista Láser, con Sailor Moon en la tapa. Pero, ¿de qué iba esta revista? Bueno, como su lema lo decía, anime, cómics y la corrupción del mundo, y después cambiaría a anime, series y la corrupción del mundo. En principio, era una revista de información y opinión sobre los animes, mangas, cómics y series de televisión de moda de la época, más enfocada así al anime. Hay que tener en cuenta que en los inicios de la Láser, internet no era algo tan común y por ende la revista era prácticamente el único medio para informarse de los animes y mangas que la estaban pegando en Japón, las nuevas temporadas, incluso los animes que iban a salir en los canales locales. Es así que te enterabas de la existencia de Dragon Ball GT y de que en México se había empezado a hablar los capítulos cuando acá todavía estábamos con Z, o de que Cartoon Network iba a sacar su sección de anime. La Láser era el medio principal de conexión de los fanáticos locales con lo que estaba pasando en el exterior en el mundo del anime. Como comenté antes, no era solo de anime, sino que también se hablaba de series, videojuegos y películas y cosas por el estilo, pero esto era más un agregado que un gancho real de la revista. Ahora, escuchando esto, muchos pensarán que no mencioné nada que la diferencie de alguna otra revista, sacando el rubro que cubre, pero es que Láser tenía una particularidad que la diferenció del resto y que generó tanto fanatismo. Láser era un medio gráfico que tenía un lenguaje muy informal, que insultaba en sus notas y que básicamente escribía como uno habla, y que tenía ese humor tan particular, digámosle siendo bueno, que sigue teniendo a día de hoy la editorial, buscando generar esa conexión con el lector y diferenciándose de las otras revistas. Además, se caracterizaban por no tener ningún tipo de pudor. Te podían publicar un fanfiction erótico de Sailor Moon sin ningún tipo de problema, algo impensado para la época, y bueno, si somos justos, para esta época también es impensado. El propio Berto comentó al ser entrevistado para un video del Carajo TV que Láser nació con la intención de tener una revista que hable de forma menos estructurada, de gente corriente, sobre el manga, el anime y la serie de televisión, mezclándolo con un poco de lo que es el humor. Láser de alguna forma vino a romper un poco con esa idea que Magic Kids buscaba imponer de que el anime era algo para chicos. La revista trataba a los fanáticos del anime como seres humanos, algo que hoy suena como lo lógico y lo que debería pasar, pero en esa época no era lo más común, y es por eso que también no se limitaba únicamente a hablar de manga y animes, sino también, como ya dije, incluía series, películas y cosas por el estilo, ya que por más que en esa época pareciera extraño para el resto, una persona a la que le gustaba el anime también tenía otros intereses. Además de las notas, la información y las entrevistas, Láser se caracterizaba por tener bastantes secciones que vendrían a hablar de lo que sería la corrupción del mundo que menciona su lema, muchas de ellas muy particulares y que hoy serían canceladas en menos de 5 minutos. Una era No Podés, donde comentaban situaciones que no se podía creer que ocurrieron. Otra era Mundo Bizarro, que bueno, el nombre lo dice, comentaban ya sea series extrañas que aparecían o eventos particulares. El Submundo de Edu, que era básicamente narraciones sobre las experiencias sexuales del que lo escribía, literal que en el primer capítulo la sección describe sus andanzas prostibularias. No sé si esto era realidad o era un personaje medio ficticio, pero como ven, había material fotográfico para acompañar el relato, muchas off-topic donde se hablaba de lo que pintaba, como la historia de la cerveza, una no muy popular llamada Yo Rogelio, que era un personaje que supuestamente había ganado el concurso para tener una sección en Láser y se la pasaba insultando, haciendo comentarios desagradables y básicamente teniendo todos los estereotipos y prejuicios de una persona de bajos recursos, pero de manera extremadamente forzada. Los reportajes de Pepe Artigas, otro personaje ficticio particular que te podía llegar a contar hasta de sus aventuras nocturnas en los bosques de Palermo, literal, y seguramente hay muchas otras que me estoy olvidando, pero la que más destacó y por mucho entre los lectores fue el Láser Mail. Esta sección básicamente fue el precursor de lo que sería a día de hoy el blog de Ibreality, en donde la gente hacía preguntas y Leandro Berto respondía.
con la diferencia de que las preguntas se hacían vía carta al principio y después aparecían en la revista con las respuestas, y que no predominaban las consultas del estilo qué manga van a sacar o qué onda con la editorial, sino que se iban a hacer cosas mucho más random. Como ya mencioné, en un inicio la revista la hacían básicamente entre Oberto y Pablo Ruiz, aunque podía haber algunos colaboradores en el medio, pero luego al poco tiempo se sumaría Agustín Gómez Sanz, que a día de hoy sigue trabajando como traductor en la editorial, y que junto a Oberto se encargarían básicamente de escribir y diagramar la mayoría de las notas de la revista. Pablo Ruiz se encargaba más que nada en la parte de diseño, pero poco a poco se irían sumando más y más colaboradores y redactores, como por ejemplo el dibujante de cómics Pier Brito o Edu Di Costa. Actualmente maneja las redes de la editorial Panini. La revista empezó a cosechar éxito de manera rápida, y es así que Oberto llegó en el año 98 a ser el primer conductor del club del anime en Magic Kids, algo que duraría poco, ya que sorprendentemente, o mejor dicho sorprendentemente en aquel entonces, pero con el paso del tiempo viendo algunas de sus reacciones, la verdad que no sorprende tanto, Leandro sacaría una nota en la Láser número 12 criticando las decisiones del canal con respecto al trato que le daban a sus series de anime y las selecciones de programación sin guardarse nada y medio que poniéndose a sí mismo en un pedestal. Si este fue el motivo principal o simplemente la última gota de algo que ya venía mal, la verdad que desconozco, pero al poco tiempo Leandro sería reemplazado como conductor del club del anime por Mariela Carril, quien lo llevaría adelante hasta el cierre del canal. Esto igualmente no sería más que una anécdota para la revista, ya que esta siguió creciendo de manera increíble. El fandom que generó la Láser llegó a tal punto que a los redactores y miembros de la revista les pedían autógrafos en los eventos a los que asistían. Parece descabellado, pero tengan en cuenta que en esa época donde Láser era lo único que tenían los lectores para leer y enterarse de cosas de sus animes favoritos, los redactores de la revista eran vistos como el nexo entre los animes y el público. Y en una época en donde se juzgaba el que veía anime o dibujos animados, para el lector los redactores de la revista, que además sus nombres aparecían siempre en las notas e incluso por momentos en las fotos de ellos también, era alguien que tenía sus mismos gustos, que hablaba como ellos y no tenía ningún problema en opinar sobre esa serie que el consumidor tanto disfrutaba, lo que generaba un fanatismo y una especie de sensación de amistad que no es común con una revista. Esta relación tan particular con el público fue uno de los motivos que la revista organizaría eventos como la Láser Day y la Láser Night, que eran una matiné y una fiesta nocturna en donde los lectores podían ir y cruzarse con el staff de la revista. Nunca fui, pero por lo que me comentaron eran bastante bizarrones y bastante particulares. Si vos que estás viendo este video fuiste a alguno de estos eventos, por favor comentame tus experiencias y qué te parecían. Rápidamente, Láser se convirtió en el mayor éxito de la editorial, era por lejos lo que más vendía, y si bien en un principio salía cuando podía, a medida que avanzaba se buscó que fuera mensual, debido a lo bien que funcionaba. La cosa siguió sobre ruedas y sin grandes sobresaltos, hasta llegar a octubre de 2004, mes en el que saldría la número 33. En ese momento no se sabía, pero sería un antes y un después para la revista. A simple vista fue una Láser común y corriente, Capitán Tsubasa en la portada, notas hablando de otros animes y mangas como Ikitousen o las obras de Tezuka, una sección dedicada a hablar de subtes y líneas de colectivo, una particular entrevista que te recuerda que eran otros tiempos, Dios mío, ¿qué es esto, por favor? Y un cierre con el Láser Mail y Mundo Bizarro, una Láser hecha y derecha. Bueno, lo de derecha poner. Lo atípico vendría después, y es que pasaban los meses y la número 34 no se veía por ningún lado. Sí, en ocasiones las salidas se habían demorado por distintos motivos, por ejemplo durante la crisis en Argentina en 2001, pero nunca por un periodo tan extenso. Fueron meses en que los lectores se la pasaban yendo a los puestos de diarios a consultar si ya había salido el nuevo número, porque sí, no había otra forma de enterarse, y muchos empezaron a creer que la revista ya no iba a volver. Finalmente, en septiembre de 2005, casi 10 meses después del número anterior, salió la tan esperada Láser 34 con Full Metal Alchemist en la portada, y la respuesta a por qué semejante demora se encontraría rápidamente. No lo había comentado antes, pero en el Láser siempre venía con una nota editorial de Leandro Oberto al principio de esta, en donde hablaba literalmente de lo que le pintara. En la editorial de la número 34, Leandro comentaría que durante este tiempo, Pablo Ruiz había sido diagnosticado con cáncer y que falleció a los pocos meses con solo 29 años. Esto sería un golpe durísimo para la revista, no solo en lo anímico, sino que a largo plazo cambiaría bastante su configuración. En palabras de Agustín Gómez Sanz, en el mencionado anteriormente video para Del Carajo TV, Pablo y Leandro eran socios y tomaban las decisiones en conjunto. Al Pablo ya no estar, por más pataleos que hubiera, al final del día, la decisión final la tenía Oberto, y esto haría que para muchos Láser ya no fuera lo mismo. A esto se le fue sumando que el crecimiento de la revista hizo que el staff aumentara, ya tenían hasta jefes de secciones y cosas por el estilo, por lo que esa esencia de una revista hecha prácticamente por dos personas al principio, 3 después cuando se sumó Agustín Gómez Sanz desde un garage, se perdió. Para agregarle a esto, el público que leía Láser empezó a crecer y los cambios de redactores que hubo, en donde entró gente más joven y muchos de ellos habían crecido con la Láser, generó que muchos de los lectores sintieran que ya no se les estuviera hablando a ellos, sino a la generación que seguía. Para seguir sumando, Agustín Gómez Sanz dejó la revista después del número 48
dejando así del tridente de los primeros números de láser y de lo que podríamos decir que fue su época de oro, solamente a Leandro Berto todavía presente en la revista. Ya para esta época internet era algo común y la láser estaba empezando a quedar vieja, principalmente en la parte de información, ya que al estar todo conectado, las noticias llegaban de manera casi inmediata y para cuando salía el número de la láser ya era cosa vieja. Incluso los láser mails a veces no salían o se los reemplazaba por Lupa Mail, que era lo mismo pero que los contestaba la redactora Lucía Foz si Leandro no llegaba a hacerlos, y esto no gustaba de igual manera a los lectores. Poco a poco estaban dejando de ser la láser que fue y que enamoró a tantos lectores, pero también es cierto que pese a esto las ventas no bajaron demasiado y estos cambios no fueron ni de cerca la razón del cierre de la revista. La Láser 59 salió el 3 de abril de 2009 y este sería el último número que saldría de la revista. Hay varias versiones y chusmeríos por el cierre de esta, que en un rato mencionaré, pero el motivo oficial está más que claro y confirmado por la misma gente de Ivrea. Como dije, no fue una cuestión de pocas ventas, casi que todo lo contrario. Láser era lo que más vendía de la editorial y por mucho, creo que el propio Leandro dijo que vendía casi el doble que el manga que más vendía. Es por eso que en un momento Láser salía casi como relojito mensualmente, mientras que series de manga se atrasaban o se descontinuaban. Además, tengan en cuenta que por Láser no pagaban licencias y podían amortizar los costos manteniendo publicidad en la revista, cosa que con los mangas no pasaba, y además podían publicitar sus propios mangas, lo que hacía la revista el mejor negocio de la editorial por muchísimo. Lo que pasó es que básicamente las editoriales japonesas no querían que la misma editorial que publicaba sus mangas publicara una revista que hablara de los personajes de estos mangas y encima muchas veces en tono humorístico. Es así que básicamente le pusieron un ultimátum a la editorial en donde le daban dos opciones: o seguían con Láser o seguían publicando sus mangas, pero no las dos, y por más que Láser fuera lo que más vendía, no podía competir contra toda la serie de mangas de la editorial. Mantener la Láser sin perder los mangas era inviable. No solo tenían que pagar por cada imagen que usaban de los personajes, sino que cada imagen y cada texto relacionado debía ser aprobado por las editoriales japonesas luego de un control minucioso, algo imposible de hacer para una revista mensual. Es así que la editorial emitiría un comunicado anunciando que después de 12 años, la revista cerraba por presiones de las editoriales Shueisha y Shogakukan. Ahora, la pregunta que siempre generó y sigue generando muchos rumores es cómo se enteraron las editoriales japonesas de la revista Láser. Desde el lado de Ivrea, específicamente Leandro Berto, siempre señaló a un culpable, la editorial LARP, que como ya comenté en otro video, era la competencia de Ivrea de aquella época. Según comentó Berto en su página de Facebook, los japoneses llegaron a una reunión que tenían pactada con la gente de Ivrea, con una revista Láser en la mano, una que según él ya no se conseguía en kioscos con miquerías y puestos de diarios, y que justo antes los japoneses venían de tener una reunión con la gente de LARP. También comentó que tiempo después de esto y antes de que se anunciara el cierre de la revista, luego de que Ivrea le ganara a LARP la pelea por la licencia de Bleach, recibieron un mail bastante agresivo que según él decía: nosotros les advertimos a Shueisha que Oberto no era de fiar y que no era creíble que dejaría de hacer la Láser, pero ellos igual le dieron Bleach a ustedes. Cuídense que los estaremos vigilando muy de cerca. Raro este mensaje con un tono muy mafioso. En esta publicación también comenta los muchos problemas que les trajo esta situación, como por ejemplo que uno de los miembros de Shueisha, que era la encargada de la sección de mangas de JoJo de la editorial y que estuvo en esta reunión con la gente de Ivrea donde se cubrió lo de la Láser, buscó convencer a los directivos de la editorial japonesa de romper relación con Ivrea por los muchos años que estos estuvieron sacando la Láser, y que si bien no lo consiguió, sí logró complicarlo con la salida de algunas series como Nano. En esta extensa publicación también comenta otras cosas como su versión de por qué se fueron de la revista en su momento Agustín Gómez Sanz y Edu Di Costa. Si quieren leerlo todo, sigue estando en el Facebook de Oberto. Ahora, como dije, esta es la versión de Leandro Berto. Hay muchas otras versiones que medio que están en desacuerdo o que con algunas cosas que dice Leandro no están de acuerdo. En una entrevista con el canal de Richie Reviews, uno de los fundadores del ARP admite que sí llevaron a los japoneses a una comiquería donde vendían la Láser, pero fue de manera casual, ya que los enviados de Japón le habían pedido que los llevaran a algunos locales para controlar cómo estaban los mangas que el ARP editaba y vendía. En una nota que escribió para el blog Tierra Freak, Matías de Petris, ex empleado de Ivrea, entre muchas otras cosas menciona sobre la editorial. Comenta que a diferencia de lo que dice Oberto, de que nunca habían tenido presiones de los japoneses hasta ese momento, ya habían sido varios los avisos de que dejaran de publicar la Láser que Ivrea había decidido ignorar y que ante la llegada de miembros de la editorial al país, había mandado a retirar los números de la Láser de circulación para evitar que algunos de estos enviados de Japón los encontraran, y lo que daría a entender que el problema con Láser y Japón venía de antes. En el libro de Leonel Rodríguez, más conocido como Mangatuber Leo, la historia del manga en Argentina, Andrés Accorsi, uno de los más grandes difusores de historieta en el país, comenta, medio coincidiendo un poco con lo que dice Matías de Petris, que desde Japón ya les habían dicho muchas veces a los de Ivrea que dejaran de hacer la Láser, pero estos, siendo la Láser el producto más rentable por escándalo de la editorial, decidieron seguir sacándola, y que como mucho si lo del ARP es cierto, puede haber ejercido un poco de presión, pero que era algo que desde Japón ya se sabía. Tanto Edu Di Costa como Agustín Gómez Sanz, en el mencionado video del Carajo TV, no están muy de acuerdo con esta versión de que el ARP
fue el causante del cierre de la láser. La verdad es algo que solo los involucrados conocen, cada uno tendrá sus propias conclusiones. La única realidad es que láser dejó de salir en el número 59 sin un número de despedida, ya que, como comentó Leandro Berto, por más que tenían el 90% del número 60 listo para salir, sacar un solo número más hubiera roto definitivamente la relación con las editoriales japonesas. Es así que láser terminó su enorme recorrido con 59 números más 6 especiales, que eran revistas dedicadas en su totalidad a un anime o a una serie como puede ser Dragon Ball o Los Simpsons. Como ya dije, láser marcó un antes y un después, generó un fandom de ida y vuelta con el lector nunca antes visto para una revista y fue vital para que el anime y el manga se establecieran en Argentina. Tal es el fanatismo que generó que en años recientes se empezó a rumorear la vuelta de la revista y en 2018 el propio Berto lo confirmó en su Facebook, diciendo que volvería en formato de libro, que serían 1 o 2 salidas al año, incluso llegando a pedir colaboradores y redactores. Esto generó mucho entusiasmo, pero la realidad es que nunca ocurrió hasta la fecha. En 2019 y en 2020 volvió a mencionar el tema, diciendo que el proyecto seguía y que estaba cerca de salir, pero esto sigue sin pasar. Seguramente la pandemia y el boom del manga que hubo en Argentina, o como le podríamos decir hoy la burbuja del manga que hubo en Argentina, hizo que la editorial Librea tuviera que enfocar su atención totalmente a cumplir con la demanda enorme que había por mangas en ese momento, y lo de la láser pasó a un segundo plano. Al poco tiempo arrancaron con los Reality Live, que son básicamente vivos en YouTube dando las novedades de la editorial, pero con charlas, comentarios y un sentido del humor, que imagino que a alguien le causará gracia, muy similar a lo que usaban en láser. No sé si algún día se dará este revival de la láser. Yo personalmente creo que no tiene mucho sentido porque ya es algo que quedó fuera de tiempo, pero lo que es innegable es que esta pequeña revista, que a día de hoy varias se pueden encontrar en los negocios de saldos en Buenos Aires o la mayoría de sus números se encuentran en la web, marcó una época para los fanáticos del manga y el anime en el país. Bueno, este fue mi video hablando de la historia de la revista Láser. Si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte para que el canal siga creciendo, comentar tu opinión y tus experiencias con la láser, compartir videos si querés, y ya que estás, seguime en Instagram para más contenido relacionado. Muchas gracias por ver hasta acá y nos vemos en el próximo video.